Estos son falsos. No podrás abordar este vuelo. Patricia Endres, una agente de puerta de 41 años, se alzaba sobre tres pequeños cuerpos que temblaban pero se negaban a retroceder. Jordan Kennedy y Cameron Richardson, 10 años, dos niños y una niña. Sus pequeños hombros se tocaron, sosteniéndose uno al otro mientras las luces fluorescentes del aeropuerto proyectaban sombras duras sobre sus rostros manchados de lágrimas. La voz de Kennedy tembló pero atravesó el caos. Esas son nuestras entradas. No puedes hacer eso. Jordan le acercó una carpeta manila repleta de papeles. Tenemos todo. Nuestros formularios de menores no acompañados, nuestras identificaciones, todo. Pero Patricia se burló, y no había otra palabra para la expresión que torció su rostro. No me importa qué papeles tengas. Reconozco los problemas cuando los veo. Al poco rato llegó la policía del aeropuerto, con las radios a todo volumen. Patricia señaló a los niños como si estuviera identificando criminales. Estos tres intentan embarcar con documentos fraudulentos. Cameron, el más silencioso de los tres, estaba de pie con lágrimas corriendo por su rostro, pero su voz se escuchaba en el caos. Solo queremos ver a nuestro papá. Es su cumpleaños. Desde la multitud, la voz de una mujer blanca se oyó aguda y cruel. Probablemente ni siquiera tengo padre. Estos niños claramente están llevando a cabo algún tipo de estafa. Karen Whitmore, una mujer de 52 años que viste ropa deportiva costosa y gafas de sol de diseñador. Ella permaneció allí con su tarjeta de embarque de primera clase, añadiendo su voz a la crueldad. La multitud se acercó más. Decenas de teléfonos grabados. Algunos pasajeros defendieron a los niños. Otros murmuraban, más vale prevenir que curar. La terminal del aeropuerto contuvo la respiración, esperando ver qué pasaría con tres niños negros tratados como criminales. Patricia se irguió y dio su veredicto. Eso es todo. Vas a perder este vuelo y todos los demás vuelos de hoy. La voz de Jordan se quebró y se convirtió en una súplica desesperada. Por favor, nuestro papá nos está esperando. No podemos perdérnoslo. Los altavoces del terminal cobraron vida. Capitán J. Richardson, por favor preséntese en la puerta 47 inmediatamente. Capitán J. Richardson, a la puerta 47, emergencia. Pero lo que Patricia no sabía, lo que ninguna de las personas que juzgaban a estos niños sabía, era que en menos de 5 minutos, todo estaba a punto de cambiar. Si quieres ver qué pasó cuando el capitán Richardson llegó a la puerta 47, debes suscribirte ahora mismo. Presiona ese botón porque esta historia está a punto de tomar un giro que nadie vio venir. Si estás en contra de la discriminación infantil, comenta que sí en los comentarios y dinos desde donde estás mirando. Ahora, déjame llevarte de nuevo al lugar donde realmente comenzó este día. Para entender lo que pasó en la puerta 47, es necesario saber cómo tres niños de 10 años terminaron solos en la puerta de un aeropuerto, luchando por el derecho a visitar la tumba de su padre. 6 horas antes, la capitana Yasmine Richardson estaba en su cocina, vestida con vaqueros y un suéter, haciendo panqueques mientras sus tres hijos zumbaban a su alrededor como abejas emocionadas. Tenía 39 años y esa mañana no era capitana. Ella no era la mujer que comandaba un Boeing 737 con 157 pasajeros. Ella era simplemente una madre que preparaba el desayuno para sus bebés en lo que se suponía que sería un día especial. Hoy, Jordan, Kennedy y Cameron volarían solos por primera vez. Se dirigían a Washington, D.C. para visitar la tumba de su padre en el Cementerio Nacional de Arlington. Mañana, 25 de octubre, habría sido el 42 cumpleaños de Marcus Richardson Sr. Su padre, el teniente comandante Marcus Richardson de la Marina de los Estados Unidos, había desaparecido hacía 3 años. Murió en un accidente de entrenamiento en la Estación Aérea Naval Oceanana cuando sus hijos tenían solo 7 años. Dejó atrás una esposa que tuvo que aprender a ser madre y padre y 3 hijos que tuvieron que aprender a crecer sin su papá. Los trillizos llevaban 6 meses planeando este viaje.
6 meses de marcar la fecha en el calendario, de hablar de lo que le dirían a su papá, de ser lo suficientemente valientes para hacer algo que les diera miedo porque querían honrarlo. Querían pasar su cumpleaños en su tumba, para contarle sobre la escuela, sobre sus vidas, sobre lo mucho que lo extrañaban. Su mejor amigo de la Marina, Derek Williams, los recibiría en DC y los llevaría a Arlington, donde Int depositarían flores y saludarían como él les enseñó. Yasmín siempre había mantenido sus dos mundos separados. En realidad no fue dramático ni intencional. Ella era simplemente reservada por naturaleza. En el trabajo, ella era la capitana Richardson. Profesional, enfocada, excelente en lo que hacía. En casa ella era mamá. Ella no publicó a sus hijos en las redes sociales. Ella no los trajo a eventos de aerolíneas. Mantuvo su vida profesional y su vida familiar en mundos completamente separados. Sus compañeros sabían que tenía hijos. Habían visto fotos en su teléfono durante los descansos. La había oído mencionarlos de pasada, pero eso era todo. Sin nombres en funciones laborales, sin fotografías en el salón de la tripulación, sin integración de sus dos identidades. Era simplemente quien ella era. Ella creía en los límites, en la privacidad, en proteger a sus hijos sin hacer un gran alboroto por ello. Después de la muerte de Marcus y del circo mediático que siguió, ella se volvió aún más protectora de su privacidad. Ella quería que fueran solo niños, no los hijos del piloto o los niños cuyo padre murió. Los trillizos eran tan diferentes como 3 niños podrían serlo. Jordan, el mayor por 3 minutos, fue analítico y responsable. Él era quien hacía listas y las revisaba 2 veces, quien recordaba los cumpleaños de todos, quien organizaba sus armarios por colores. Kennedy era apasionada y segura de sí misma, nunca se acobardaba ante un desafío y siempre estaba dispuesta a decir lo que pensaba. Y Cameron era amable y observador. El que sentía todo profundamente, el que notaba cuando alguien estaba triste antes de que dijera nada, el que todavía dormía con el avión de peluche que le había regalado su padre. Esa mañana, se reunieron alrededor de la mesa de la cocina con una lista de verificación impresa que Jordan había hecho. Lo leyó con la seriedad de un oficial militar que se prepara para un despliegue. Pasaportes, formularios para menores no acompañados, copias de certificados de nacimiento, detalles del servicio conmemorativo del padre, confirmación del hotel con el tío Derek. Kennedy puso los ojos en blanco mientras apuñalaba sus panqueques. Jordania, lo tenemos todo. Deja de preocuparte. El papeleo fue minucioso porque Yasmín se había asegurado absolutamente de ello. Había pasado semanas preparándolo todo, paranoica por si se perdía incluso el más mínimo detalle. Los formularios de menores no acompañados fueron completados correctamente y notariados. Había incluido información de contacto tanto de ella como de Derek Williams, quien se reuniría con ellos en Reagan National. Había información médica en caso de emergencias, cartas de permiso que autorizaban su viaje, copias de sus certificados de nacimiento, incluso una carta de su escuela confirmando que tenían permiso para faltar un día de clases, todo lo que cualquier aerolínea podría necesitar, y más. Había verificado 3 veces cada documento, cada número de teléfono, cada detalle. Ella estaba volando la misma ruta, pero saliendo 90 minutos antes. Ella estaría en el aire cuando abordaran, ya a medio camino hacia DC cuando despegaran. Le daba consuelo saber que estaría en el cielo con ellos, incluso si estuvieran en aviones diferentes. Ella besó a cada uno de ellos esa mañana. Sus manos se detuvieron en sus rostros como si los estuviera memorizando. Tienes todo lo que necesitas. Ya sabes qué hacer. Manténganse juntos, sean educados y recuerden que lo hacen por papá. Jordan preguntó, «¿Te llamamos si pasa algo?» Yasmín sonrió, apartándole el pelo de la frente. «Claro, pero no te preocupes. La aerolínea sabe que vienes. Todo está arreglado. Los llamé 2 veces para confirmar. Estáis en el sistema como mineros no acompañados. Te cuidarán bien». Lo que no sabía, lo que no podía saber,
era que en pocas horas todo iría tan mal que sus hijos la necesitarían desesperadamente y no podría contestar su teléfono porque estaría guardado en una taquilla de la cabina mientras se preparaba para el despegue. De todos modos, los niños no querían molestarla. Sabían que estaría trabajando, sabían que sería la capitana, sabían que tendría un avión lleno de pasajeros dependiendo de ella. Además, estaban decididos a demostrar que podían hacerlo. Ya eran niños grandes, niños valientes, los hijos de su papá. Él había sido intrépido, y ellos también querían serlo. Su abuela, Dorothy, llegó para llevarlos al aeropuerto. Tenía 65 años, era una maestra jubilada que había vivido el movimiento por los derechos civiles, que había marchado en Selma, que había visto demasiado y sabía demasiado sobre cómo funcionaba el mundo. Miró a sus 3 nietos con sus mochilas a juego y sintió un nudo en el estómago que no podía contener. Explicar. Los vio entrar a la terminal. 3 pequeñas figuras con mochilas iguales, cogidas de la mano formando una cadena, como siempre. Jordan en el centro, Kennedy a su derecha, Cameron a la izquierda, listos para ser valientes por su padre, listos para demostrar que estaban madurando. Dorothy se sentó en su coche un momento, observándolos hasta que desaparecieron por las puertas automáticas. Algo andaba mal, pero no podía identificarlo. Era solo una sensación, la intuición de una madre transmitida a la preocupación de una abuela. Se lo quitó de encima, puso el coche en marcha y se dirigió a casa. No sabía que en menos de 2 horas estaría corriendo de vuelta a ese mismo aeropuerto. Con las manos temblorosas en el volante, lágrimas corriendo por su rostro tras recibir una llamada que le haría parar el corazón. No sabía que sus peores temores, los que ni siquiera podía expresar con palabras esa mañana, estaban a punto de hacerse realidad. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo porque lo que ocurra a continuación en ese aeropuerto te romperá el corazón antes de que te haga volver a creer en la justicia. Y cuéntamelo en él. Comentarios. ¿Dejarías que tu hijo de 10 años volara solo? ¿Por qué sí o por qué no? Ninguno lo sabía. Ni Yasmín, que ya estaba en el aeropuerto preparándose para su propio vuelo, repasando su lista de verificación previa con su precisión habitual. Ni Dorothy, que conducía a casa intentando superar esa sensación de inquietud. Y desde luego no los trillizos, que caminaban con confianza por la terminal con su carpeta de documentos perfectamente organizada, emocionados y nerviosos, decididos a enorgullecer a su padre. Los trillizos cruzaron las puertas automáticas de la terminal 3 de ORE con un propósito. Jordan los guió hacia el mostrador de facturación. Apretaba la carpeta manila en sus manos como si contuviera secretos de estado. Tom Phillips, el agente del mostrador, levantó la vista cuando Jordan deslizó la carpeta. Vaya, tienen una carpeta impresionante. ¿Primera vez que vuelan solos? Jordan se irguió un poco. Sí, señor. Nuestra madre se aseguró de que lo tuviéramos todo. Tom abrió la carpeta y arqueó las cejas. Claro que sí. Formularios para menores no acompañados, información de contacto, historiales médicos. Esto es. Perfecto. Ya están listos. Procesó sus boletos e hizo una pausa, sonriendo. Primera clase, 3 asientos juntos. Alguien los quiere mucho. La expresión de Tom se suavizó. No hizo preguntas, solo les entregó sus aburridos pases como si estuviera entregando medallas. Bueno, ustedes 3 van a tener un gran vuelo. Puerta 47. Permanezcan juntos y si necesitan algo, busquen a cualquier empleado de la aerolínea. Estamos aquí para ayudar. En seguridad, el agente de la TSA Marcus Brown, un hombre negro de unos 45 años, los llamó. Bueno, trillizos y muy organizados. ¿Estos son sus papeles? Revisó sus documentos y sonrió. Sus padres los criaron bien. Que tengan un buen vuelo, niños. Los trillizos sonrieron radiantes. Lo habían hecho. Facturación hecha. Seguridad hecha. Llegaron a la puerta 47 40 minutos antes.
La zona de embarque estaba llena de viajeros de negocios, familias y estudiantes universitarios. Los trillizos encontraron 3 asientos juntos. Jordan revisó la carpeta de nuevo. Kennedy jugó un juego en su tableta. Cameron leyó su libro sobre aviación naval. Eran niños modelo. Tranquilos, respetuosos, sin molestar a nadie, pero subían escaleras. Una mujer blanca con pantalones de yoga caros apretó su bolso con más fuerza cuando Cameron tomó su mochila. Un hombre de negocios con traje gris los miraba fijamente, entrecerrando los ojos como si su presencia requiriera una explicación, pero también había rostros amables. Una joven negra con uniforme médico, Angela Davis, le sonrió cálidamente. Viajaron solos, chicos. Kennedy levantó la vista. Sí, señora. Primera vez. La sonrisa de Angela se ensanchó. ¡Qué valiente! Bien por ustedes. Si necesitan algo, estoy ahí. Los trillizos sintieron una extraña mezcla de emociones. Orgullo por hacer esto, pero también incomodidad y la conciencia de que algunas personas los miraban de manera diferente. Cameron notó cómo el hombre de negocios que los observaba con recelo esbozaba una gran sonrisa cuando pasaban chicos blancos. Se inclinó hacia Jordan y susurró, ¿por qué nos mira ese hombre? Jordan lo miró, con un nudo en el estómago. No lo sé. Simplemente ignóralo. Pero era difícil ignorarlo. Lo habían hecho todo bien. Tenían todos sus papeles, todos sus documentos. Estaban sentados en silencio, sin romper ninguna regla. Y, sin embargo, se sentían observados, juzgados, evaluados. Kennedy sintió que la ira comenzaba a hervir. ¿Por qué deberían sentirse incómodos? Solo eran niños intentando visitar la tumba de su padre. Los minutos pasaban. La zona de embarque se llenaba aún más. Los trillizos permanecieron en sus asientos, esperando a que comenzara el embarque. No tenían ni idea de que en menos de 15 minutos, todo estaba a punto de estallar. No tenían ni idea de que toda su preparación, todos sus documentos, todo su buen comportamiento estaba a punto de no significar nada para una mujer que ya había decidido lo que vería cuando los mirara. Si aún no estás suscrito, pulsa ese botón ahora porque lo que sucederá a continuación te va a impactar. Y déjame preguntarte, ¿alguna vez te has sentido juzgado antes de que la gente te conociera? Deja tu respuesta en los comentarios. Patricia Endriss llegó a la puerta 47:30 minutos antes del embarque. Una mujer de 41 años que había sido agente de embarque. Durante 16 años, la habían ignorado para ascensos más veces de las que podía contar. Estaba amargada, desconfiaba de todos, convencida de que el mundo estaba lleno de gente intentando estafar a la aerolínea para la que trabajaba. Recorrió con la mirada la puerta de embarque mientras preparaba su computadora y sus ojos se posaron de inmediato en los trillizos, sentados juntos y en silencio con sus mochilas a juego. 3 niños negros solos con mochilas de aspecto caro, y su sospecha fue inmediata. Los miró fijamente mientras se preparaba para embarcar y finalmente se acercó a ellos con una mirada que los puso tensos. Disculpen, ¿viajan solos? Jordan se levantó cortésmente y respondió, sí, señora. Eran menores no acompañados que volaban a Chicago. Los ojos de Patricia se entrecerraron mientras los miraba de arriba a abajo. Veo. ¿Y dónde están tus padres? Kennedy respondió honestamente. Nuestra mamá está trabajando. Nuestro padre falleció. La expresión de Patricia no se suavizó ni un poco ante la mención de su padre fallecido. ¿Trabajando dónde? Cameron se movió incómodo y dijo en voz baja, está en el trabajo. La voz de Patricia se agudizó por la irritación. Eso no es lo que pregunté. ¿Dónde están tus padres ahora mismo? ¿Quién te dejó? Jordan intentó mantener la calma y respondió. Nuestra abuela nos dejó, señora. Patricia se cruzó de brazos y te dejó aquí sola. Kennedy parecía realmente confundido por la pregunta. Volamos como menores no acompañados. Eso es lo que se supone que debes hacer. La cara de Patricia se puso roja.
No te hagas la lista conmigo, señorita. Déjame ver tus boletos y documentación. Lo entregaron todo sin dudarlo. Sus tarjetas de embarque, sus formularios de menores no acompañados, sus identificaciones, todo lo que Tom Phillips ya había verificado, todo lo que estaba en perfecto orden. Patricia examinó cada página con excesivo escrutinio, con los labios apretados en una fina línea, tardando mucho más de lo necesario en mirar documentos que eran claramente legítimos. Cuando vio los asientos de primera clase enumerados en sus tarjetas de embarque, sus ojos se entrecerraron aún más y se pudo ver que la sospecha se profundizaba en su expresión. ¿Primera clase? ¿Cómo conseguiste billetes de primera clase? Jordan respondió simplemente: nuestra mamá nos los compró. El tono de Patricia se volvió acusador. ¿Tu mamá? ¿Y qué hace tu mamá para poder pagar boletos de primera clase para 3 niños? La frustración de Kennedy comenzaba a notarse en su voz. Ella trabaja muy duro. Patricia respondió bruscamente. Eso no es una respuesta. ¿Cuál es su trabajo? Cameron bajó la mirada a sus pies y dijo en voz baja: ella trabaja para una aerolínea. La expresión de Patricia se volvió triunfante, como si los hubiera descubierto en una mentira que demostraba todo lo que sospechaba. ¿Un empleado de aerolínea? Entonces, estos son pases de amigo, no boletos de compra. Eso es lo que pensé. Jordan negó con la cabeza firmemente. No, señora. Son billetes de compra. Puede comprobarlo. Patricia los escaneó en su sistema y la computadora confirmó exactamente lo que Jordan había dicho, mostrando que eran boletos comprados, pagados en su totalidad, completamente legítimos. Esto pareció molestarla aún más en lugar de tranquilizarla. ¿Y quién dio permiso para que 3 niños de 10 años volaran solos en primera clase? La voz de Kennedy se elevó con frustración. Nuestra mamá firmó todos los formularios. Están justo ahí. Patricia señaló a Kennedy con el dedo amenazante. No me levantes la voz. Estoy tratando de verificar que estos documentos sean legítimos. Jordan intentó una vez más razonar con ella. Son legítimos. El agente en el check-in verificó todo. La mandíbula de Patricia se tensó obstinadamente. Yo seré el juez de eso. Ustedes 3 quédense aquí. No te muevas. Ella regresó a su escritorio y tomó el teléfono, llamando a su supervisor, Michael Torres. Y los trillizos podían oír su voz, tensa e insistente mientras hablaba. Michael, tengo 3 menores no acompañados con billetes de primera clase. Algo no cuadra al otro lado del teléfono. Michael suspiró con evidente exasperación. ¿Qué no cuadra? ¿Están sus documentos en regla? Patricia respondió. Técnicamente sí, pero el problema es que tienen 10 años y son de primera clase. Supuestamente la madre trabaja en una aerolínea, pero estos no son pases de amigos. Toda la situación parece extraña. La voz de Michael era firme a través del teléfono. Patricia, si sus documentos son válidos, entonces ¿cuál es el problema? Patricia insistió. Te digo que algo anda mal aquí. Lo presiento. Estos niños están ocultando algo. Michael le dio una instrucción directa. Simplemente procesenlos como a cualquier otro menor no acompañado. Seguir el protocolo. Patricia colgó, luciendo completamente insatisfecha con aquella respuesta. Pasaron 20 largos minutos mientras los trillizos estaban sentados juntos, poniéndose más nerviosos con cada minuto que pasaba. Cameron le susurró a su hermano. Deberíamos llamar a mamá. Jordan meneó la cabeza, intentando parecer más seguro de lo que se sentía. No, probablemente ya esté subiendo pasajeros. No la molestemos. Kennedy observó a Patricia con sospecha, pero esa señora está actuando realmente extraña. Jordan intentó tranquilizarlos a ambos. Tenemos todos nuestros papeles. Estamos bien. Ella solo está revisando cosas. Otros pasajeros comenzaron a reunirse para embarcar y una familia blanca con hijos adolescentes se acercó al mostrador sosteniendo sus boletos de primera clase. La actitud completa de Patricia cambió en un instante,
y su rostro se iluminó con una sonrisa cálida y acogedora. Bienvenido. Déjame ayudarte a abordar de inmediato. No hubo preguntas, ni revisión de documentos, ni exigencias de números de teléfono ni explicaciones, solo sonrisas y eficiencia mientras los procesaba sin una sola vacilación. Kennedy le dio un codazo a Jordan y le susurró, ¿viste eso? Jordan asintió sombríamente. Lo vi. Patricia llamó a los trillizos nuevamente. Su actitud amistosa desapareció por completo mientras los miraba. Necesito hacerte algunas preguntas más. ¿Con qué tarjeta de crédito se compraron estas entradas? Jordania respondió con paciencia. Nuestras mamás, continuó Patricia. Nombre en la tarjeta. Jordan respondió, Jasmine Richardson. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Y dónde está Jasmine Richardson ahora mismo? La voz de Cameron era pequeña y cansada. Te dijimos que ella está trabajando. El tono de Patricia se volvió exigente. Necesito un número de teléfono. Necesito verificar que ella realmente compró estos boletos y dio permiso para este viaje. La frustración de Kennedy estalló. Todo está en el papeleo. Los formularios de menores no acompañados tienen su firma, sus datos de contacto, todo. La voz de Patricia era fría. Yo decidiré que es suficiente. Número de teléfono ahora. Jordan recitó el número de celular de su mamá con voz temblorosa. Patricia marcó el número allí mismo en su escritorio, mirándolos con sospecha mientras sonaba. Fue directo al buzón de voz porque el teléfono de Jasmine estaba apagado, encerrado en un compartimento de la cabina mientras se preparaba para su propio vuelo. La expresión de Patricia se volvió aún más fría. No hay respuesta. Eso es preocupante. La voz de Jordan se quebró por la desesperación. Ella está trabajando. Ella no puede responder. Patricia se cruzó de brazos y dijo con desdén. Conveniente. Ella volvió a el teléfono y llamó a Michael sin esperar. La madre no responde. Creo que debemos retener a estos niños hasta que podamos verificar la tutela. La voz de Michael estaba tensa por la frustración. Patricia, tienen documentos notariados. Patricia respondió, los documentos pueden ser falsificados. No dejaré que 3 niños aborden este vuelo hasta que hable con uno de sus padres. Ella colgó antes de que él pudiera discutir más y llamó inmediatamente a la seguridad del aeropuerto. Esta es Patricia Rix en la puerta 47. Necesito seguridad para una posible situación de bienestar infantil. 3 menores no acompañados con documentación dudosa. Los trillizos escucharon cada palabra que ella dijo. Kennedy se puso de pie y su voz sonó alarmada. No somos cuestionables. Todo es real. Patricia la señaló amenazadoramente. Siéntate y quédate en silencio o haré que te saquen del aeropuerto por completo. Angela, la joven vestida con uniforme médico que les había sonreído antes, dio un paso adelante con preocupación en su rostro. Disculpe, ¿hay algún problema? He estado observando y estos niños no han sido más que educados. Patricia ni siquiera la miró. Esto no le concierne, señora. Angela se mantuvo firme. Creo que esto preocupa a cualquiera que te vea acosar a 3 niños. El rostro de Patricia se llenó de ira. ¿Acosar? Estoy haciendo mi trabajo. 2 agentes de seguridad llegaron en cuestión de minutos. El oficial Mike Chen, un hombre asiático estadounidense de unos 40 años, y el oficial Robert Patterson, un hombre blanco de unos 40 años. Patricia se volvió hacia ellos inmediatamente, con voz dramática y urgente. Oficiales, estos 3 niños tienen documentos que creo pueden ser fraudulentos. Se negaron a cooperar y no puedo comunicarme con su madre. Kennedy saltó de su asiento. No rechazamos nada. Os enseñamos todo y el móvil de nuestra madre está apagado porque está trabajando. El oficial Patterson se acercó a ella con la mano levantada. Señora, necesito que se calme. La voz de Kennedy tembló por la frustración y las lágrimas. Estoy tranquilo, estoy diciendo la verdad. El oficial Chen levantó una mano y su voz sonó más mesurada y razonable. Niños,
Tomemos un respiro. ¿Puedes mostrarnos tu documentación? Jordan le entregó la carpeta entera con manos temblorosas, y el oficial Chen la hojeó con cuidado. Su expresión se volvía más confusa con cada página. Todo esto parece legítimo. Formularios notariados para menores no acompañados, copias de actas de nacimiento, información de contacto. Patricia lo interrumpió bruscamente, pero la madre no contestó su teléfono. El oficial Chen volvió a mirar los formularios, estudiando la sección de información de contacto. El formulario la enumera como empleada de esta aerolínea. Quizás esté de servicio. Patricia se burló en voz alta. Llevo trabajando aquí 16 años. Conozco a todos los empleados. Nunca he oído hablar de Yasmine Richardson. La voz de Jordan ahora estaba desesperada, rogándoles que entendieran. Eso es porque nuestra mamá mantiene su vida privada. Ella no habla de nosotros en el trabajo. Patricia realmente se rió, un sonido fresco que cortó la creciente tensión. Eso no tiene sentido. ¿Qué madre no habla de sus hijos? Cameron, que había permanecido prácticamente en silencio durante todo el proceso, habló en voz baja pero con claridad. Una madre que quiere que tengamos una vida normal. Ahora se estaban reuniendo más pasajeros, atraídos por la conmoción, y el embarque debería haber comenzado hace 5 minutos. La gente miraba sus relojes, se impacientaba y algunos empezaban a quejarse. Y entonces Karen Whitmore, la mujer que los había estado observando con sospecha antes, se abrió paso entre la multitud. He estado observando a estos niños. Han estado actuando de forma sospechosa, susurrando y mirando a su alrededor nerviosamente. Inmediatamente Angela se interpuso frente a los niños de manera protectora. Son niños. Están nerviosos porque todos los tratáis como criminales. Karen los señaló acusadoramente. Los vi tomando fotografías antes, probablemente inspeccionando el aeropuerto. La voz de Kennedy se elevó hasta convertirse en un grito, y su ira finalmente estalló. Estábamos tomando selfies para nuestro papá. Es su cumpleaños. Patricia claramente había escuchado suficiente y tomó su decisión. Oficiales, quiero que permanezcan detenidos hasta que podamos verificar su historia. El oficial Patterson volvió a mirar los documentos, aparentemente inseguro. Estos documentos parecen válidos. La voz de Patricia era fría y definitiva. No me importa. Mi puerta, mi llamada. No abordarán este vuelo. Un hombre de negocios llamado Richard Carlson habló desde algún lugar entre la multitud. Gracias a Dios que finalmente alguien está alerta. Nunca se sabe en estos días. Su esposa, Susan, asintió en señal de acuerdo. Exactamente. Más vale prevenir que curar. Angela se volvió hacia ellos con la voz aguda por la ira. ¿A salvo de qué? De 3 niños que van a visitar la tumba de su padre. La multitud se dividió rápidamente en 2 bandos. Algunos pasajeros defendían a los niños, mientras otros murmuraban que había que tener cuidado, que había preocupaciones por la seguridad, que nunca se sabe hoy en día. Patricia cogió el micrófono e hizo un anuncio por el sistema de megafonía que resonó en toda la terminal. Damas y caballeros, vamos a tener un pequeño retraso debido a una situación de seguridad. Gracias por su paciencia. La voz de Jordan se quebró por completo mientras suplicaba una vez más. Por favor, no podemos perder este vuelo. Mañana es el cumpleaños de nuestro papá. Tenemos que estar allí. Patricia lo miró sin ninguna simpatía en su expresión. Deberías haber pensado en eso antes de intentar embarcar con documentos sospechosos. Kennedy gritó a todo pulmón. No son sospechosos. El oficial Patterson se acercó a ellos con voz severa. Eso es suficiente. Es necesario que tengáis control. Cameron ahora lloraba abiertamente, su voz pequeña y quebrada mientras decía lo que todos estaban pensando. No estamos haciendo nada malo. ¿Por qué nadie nos cree? La azafata Rachel Morrison llegó a la puerta confundida por la multitud y el retraso. Patricia, ¿por qué no hemos empezado a embarcar? El capitán pregunta. Patricia ni siquiera se giró para mirarla.
Dígale al capitán que tenemos un problema de seguridad que necesita solución primero. Rachel vio a los trillizos rodeados de oficiales, vio a la multitud de personas observando y filmando con sus teléfonos y preguntó nuevamente, ¿qué está pasando? Patricia finalmente la miró con absoluta seguridad en su voz. Estos tres tienen documentos fraudulentos. Rachel se acercó y miró los documentos que el oficial Chen todavía sostenía en sus manos. Estos me parecen legítimos. ¿Por qué el retraso? La voz de Patricia fue definitiva y Brookings no discutió. Porque lo digo yo. Esta es mi puerta. Suscríbete ahora mismo si quieres ver qué pasa cuando esta agente de puerta se da cuenta de que acaba de cometer el mayor error de su carrera. Y cuéntame en los comentarios si estabas entre esa multitud. ¿Habrías hablado en favor de estos niños? Los altavoces de la terminal cobraron vida con ese tono familiar que precede a cada anuncio. Y todos en el área de la puerta miraron hacia arriba esperando escuchar lo que vendría después. Un anuncio que estaba a punto de cambiar todo lo que estaba sucediendo en la puerta 47. Y entonces llegó Michael Taus. Se abrió paso entre la multitud con la urgencia que surge cuando uno sabe que algo ha salido terriblemente mal. Su rostro ya muestra el horror de alguien que entiende que está a punto de entrar en un desastre de proporciones épicas. Él era el supervisor de Patricia, el hombre que le había dicho 2 veces por teléfono que procesara a estos niños como a cualquier otro menor no acompañado. Y podía ver desde 50 pies de distancia que ella había ignorado cada palabra que él había dicho. Llegó al escritorio de Patricia y le tendió la mano sin decir palabra, y ella, de mala gana, le entregó la carpeta que Jordan había estado ofreciendo a cualquiera que quisiera mirarla desde que comenzó esta pesadilla. Michael pasó las páginas rápidamente, su expresión se oscurecía con cada documento que revisaba. Formularios de menores no acompañados notariados con firmas y fechas claramente visibles. Copias de actas de nacimiento, información de contacto de la madre y contactos de emergencia, información médica, cartas de permiso. Todo estaba allí. Todo era legítimo. Todo estaba en perfecto orden. Miró a Patricia con incredulidad escrita en su rostro y dijo con una voz que se escuchó por toda el área de la puerta que todo estaba en orden y que necesitaba embarcar a esos niños inmediatamente. La cara de Patricia pasó de roja a blanca en un instante. Ella podía oír la firmeza en su voz, podía ver la ira en sus ojos, podía sentir cómo sus justificaciones se desmoronaban a su alrededor. Ella había estado tan segura, tan absolutamente segura de que algo andaba mal con estos niños, que estaban tratando de engañarla a ella, a la aerolínea, a todos. Había construido toda una narrativa en su cabeza sobre quiénes eran y qué estaban haciendo. Y ahora su supervisor estaba allí diciéndole que estaba equivocada, que había estado equivocada desde el principio, que había pasado los últimos 45 minutos aterrorizando a niños inocentes sin ninguna razón. Y en ese momento, algo en Patricia se quebró. Ya sea por pánico, por orgullo o por la incapacidad de admitir que había cometido un error catastrófico. Ya sea porque sabía que su carrera probablemente había terminado o simplemente porque se negaba obstinadamente a dar marcha atrás incluso cuando estaba claramente equivocada. Patricia tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Ella extendió la mano por encima de su escritorio y agarró las 3 tarjetas de embarque que estaban allí con los nombres de los niños impresos claramente en ellas. Y antes de que alguien pudiera detenerla, antes de que alguien pudiera siquiera procesar lo que estaba a punto de hacer, los partió limpiamente por la mitad. El sonido del papel rasgándose se oyó por encima de todos los demás ruidos en la puerta 47. Jordan gritó, «¡No!», y se lanzó hacia adelante, tratando de arrebatarle los pases de las manos, pero era demasiado tarde. Kennedy gritó, «¡No! Esos son nuestros». Pero Patricia ya los había vuelto a desgarrar, descuartizar, destruir sin posibilidad de uso alguno. Cameron emitió un sonido que no eran exactamente palabras, no era exactamente un grito, solo un ruido roto que venía de lo más profundo de su pecho. Los 3 niños gritaban mientras trataban de alcanzar los pedazos de papel destruidos que representaban el cumpleaños de su padre. Su promesa a él,
su única razón para ser lo suficientemente valientes para venir a este aeropuerto en primer lugar. Michael miró a Patricia con absoluto horror. Su voz apenas era más que un susurro mientras le preguntaba qué había hecho. ¿En qué podría estar pensando? Patricia se irguió con un desafío que habría impresionado si no fuera tan delirante y declaró que había hecho su trabajo, que había protegido ese vuelo, que había impedido que 3 niños con documentación dudosa abordaran un avión. La cara de Michael mostraba que no podía creer lo que estaba oyendo. No podía creer que su empleado acabara de destruir la propiedad de los pasajeros, acabara de garantizar que la aerolínea enfrentaría una demanda masiva, acabara de crear una pesadilla de relaciones públicas de la que tomaría años recuperarse. El oficial Chen dio un paso adelante y señaló con una voz llena de ira controlada que Patricia acababa de destruir su propiedad, que lo que había hecho era potencialmente criminal, que esas tarjetas de embarque pertenecían a esos niños y que ella no tenía ningún derecho legal a romperlas. Patricia insistió en que tenía todo el derecho, que esta era su puerta y su decisión, y que estaba protegiendo a todos de lo que ella todavía insistía que era una situación fraudulenta. Angela, Emma y docenas de otros pasajeros levantaron sus teléfonos, grabando cada palabra, cada gesto, cada pieza de evidencia que mostraría al mundo exactamente lo que había sucedido en la puerta 47. Las trillizas se quedaron mirando los pedazos rotos de tarjetas de embarque esparcidos por el escritorio de Patricia como confeti, como los restos destruidos de sus esperanzas y sueños. La voz de Jordan se quebró mientras repetía una y otra vez que no podían perder ese vuelo, que tenían que llegar con su padre, que mañana era su cumpleaños y habían prometido que estarían allí. Kennedy gritaba que Patricia no tenía ningún derecho, que esas eran sus entradas, que ella no podía simplemente destruir sus propiedades porque no le gustaban. Cameron había comenzado a llorar de nuevo. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro mientras miraba a la nada y a todo a la vez. Rachel, la azafata que había estado observando todo el desastre, tomó una decisión. Ella agarró el teléfono de la puerta y se conectó directamente a la cabina. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el auricular. Ella sabía que esto era algo normal y sabía que no debía molestar a los pilotos durante las horas previas al vuelo a menos que fuera absolutamente crítico. Pero también sabía que lo que estaba sucediendo en esa puerta había cruzado todos los límites de la decencia y alguien necesitaba saberlo ahora mismo. En la cabina del vuelo 2847, la capitana Yasmín Richardson estaba sentada en el asiento izquierdo repasando su lista de verificación previa al vuelo con la eficiencia practicada de alguien que había hecho esto miles de veces antes. Ella y el primer oficial David Park estaban revisando sus instrumentos, verificando sus cargas de combustible, revisando su plan de vuelo, haciendo todas las cosas rutinarias que hacen los pilotos para asegurarse de que un avión esté listo para transportar seres humanos de manera segura a través del cielo. Su teléfono estaba guardado en su bolso, en el compartimento de la cabina, según las normas, y ella no tenía idea de que estaba a 2 puertas de distancia. La vida de sus hijos se estaba desmoronando. Sonó el teléfono de la cabina, algo inusual durante la fase previa al vuelo, y David se acercó para contestar. Su expresión cambió inmediatamente del profesionalismo rutinario a la preocupación y dijo el nombre de Rachel como una pregunta. Yasmín miró hacia allí, ligeramente curiosa, pero aún no preocupada. Y entonces escuchó la voz de Rachel a través del altavoz, temblorosa y urgente, pidiendo hablar directamente con el capitán Richardson porque había una situación que involucraba a niños, involucrando específicamente a los niños Richardson. La sangre de Yasmín no se enfrió de repente. Se convirtió en hielo en sus venas. Su mano se congeló sobre la lista que sostenía y preguntó con una voz que no parecía la suya qué había sucedido. ¿Estaban heridos? ¿Qué estaba pasando? Las palabras de Rachel salieron atropelladamente, explicando que el agente de la puerta había llamado a seguridad porque había 3 niños, que se había negado a dejarlos subir a bordo, que acababa de romper sus tarjetas de embarque, que los niños estaban rodeados por la policía y lloraban y preguntaban por su madre. La compostura profesional de Yasmín, ese comportamiento tranquilo de capitán que llevaba como armadura, se quebró por completo y se desvaneció,
dejando solo a una madre aterrorizada que acababa de enterarse de que sus hijos estaban en peligro. Se desabrochó el cinturón de seguridad con manos temblorosas y le dijo a David que tenía que irse. Tenía que llegar hasta sus hijos ahora mismo. David la miró con confusión y sorpresa y admitió que no sabía que sus hijos estaban en ese vuelo. Ni siquiera sabía que estaban en el aeropuerto. Yasmín se puso de pie en la estrecha cabina. Sus uniformes de piloto de repente parecían un disfraz, algo que no importaba en absoluto comparado con lo que les estaba sucediendo a Jordan, Kennedy y Cameron. Dijo con la voz entrecortada por las lágrimas que nadie sabía que sus hijos estaban en el vuelo porque los mantenía en privado, los mantenía separados de su vida laboral, los mantenía a salvo, o al menos creía que los había mantenido a salvo. Pero ahora se dio cuenta de que no había podido protegerlos de esto en absoluto. Empujó la puerta de la cabina y caminó a través de la cabina donde los pasajeros ya estaban sentados, donde los auxiliares de vuelo estaban haciendo sus controles de seguridad, donde todo parecía normal y rutinario. Mientras su mundo entero terminaba a 2 puertas de distancia, los pasajeros la miraban con curiosidad, preguntándose por qué su capitán abandonaba el avión antes del despegue, y ella ni siquiera podía verlos debido al pánico que nublaba su visión. De vuelta en la puerta 47, el caos había llegado a su punto máximo. Los trillizos estaban rodeados por personal de seguridad con sus tarjetas de embarque rotas esparcidas en el suelo como evidencia de un crimen. Y los 3 niños lloraban con el tipo de devastación que surge cuando uno es traicionado por los adultos que se suponía debían protegerlos. Patricia permaneció detrás de su escritorio, todavía insistiendo en que había hecho lo correcto, mientras Michael le decía en términos inequívocos que acababa de terminar su carrera. La multitud de pasajeros había crecido aún más con gente de otras puertas atraída por la conmoción y los teléfonos estaban por todas partes grabando todo, preservando este momento para la historia, para los abogados y para un mundo que estaba a punto de estallar en ira. Y entonces se abrió la puerta de embarque, la puerta que conducía desde la pasarela de embarque a la terminal. La puerta por donde pasan los pasajeros para abordar sus vuelos. Esa puerta se abrió de golpe y la capitana Yasmín Richardson emergió en la puerta 47. Vestía su uniforme completo con 4 franjas en los hombros que la marcaban como capitana, con alas prendidas en el pecho que se había ganado a través de años de entrenamiento y excelencia, con el cabello recogido y el rostro en una expresión que de alguna manera lograba combinar autoridad profesional con terror maternal. Toda la multitud quedó en silencio. No estaba en silencio, no era silencioso, sino en completo silencio, como si alguien hubiera presionado un botón de silencio en toda el área de la puerta. Cada argumento se detuvo a mitad de la frase. Todos los teléfonos permanecieron apuntando, pero todas las voces se quedaron en silencio. Todas las personas se giraron para mirar a esta mujer negra con uniforme de piloto que acababa de entrar en medio de una situación que estaba a punto de explotar de maneras que nadie había anticipado. Los ojos de Yasmín recorrieron la puerta, observando a la multitud, observando a los oficiales de seguridad, observando a Patricia parada detrás de su escritorio, y luego su mirada se posó en sus hijos. Ella vio a Jordan con lágrimas corriendo por su rostro. Vio a Kennedy temblando de rabia y miedo. Vio a Cameron parado, completamente quieto, con esa mirada distante que significaba que se había ido a otro lugar para escapar del dolor. Ella vio a los oficiales de seguridad parados sobre ellos como si fueran criminales. Ella vio los pedazos rotos de las tarjetas de embarque en el suelo. Ella vio todo lo que les habían hecho a sus bebés mientras estaba sentada en una cabina completamente inconsciente de que la necesitaban. Ella gritó sus nombres. Jordan, Kennedy, Cameron y su voz se escucharon a través de la puerta 47 con toda la fuerza de una madre que acaba de encontrar a sus hijos en peligro. Las cabezas de los niños se levantaron de golpe al oír la voz de su madre y gritaron, «¡Mamá!». Con una desesperación que rompió los corazones de todos los que los observaban, se liberaron de los oficiales que estaban demasiado conmocionados para contenerlos y corrieron hacia su madre con los brazos extendidos.
Y Yasmín cayó de rodillas y los atrapó a los tres en un abrazo que parecía como si estuviera tratando de absorberlos nuevamente dentro de su cuerpo donde estarían a salvo. Todos sollozaban juntos, abrazados, y Yasmín pasaba frenéticamente sus manos sobre ellos, buscando heridas, preguntando si estaban heridos, diciéndoles que ella estaba aquí ahora y que todo estaría bien. Jordan intentó explicar entre lágrimas que Patricia había roto sus entradas, que ahora no podían ir al cumpleaños de papá, que se habían esforzado tanto para hacerlo todo bien. Kennedy repetía una y otra vez que el agente de la puerta no la escucharía, que le mostraron todo y que nadie les creería. Cameron simplemente se aferró a su madre y tembló, incapaz de formar palabras, incapaz de hacer nada más que sentir la seguridad de sus brazos a su alrededor. Después del terror de la última hora, Yasmín se apartó un poco para mirarlos a la cara y comprobar sus muñecas donde habían estado atados para asegurarse absolutamente de que sus hijos estaban físicamente ilesos. Aunque podía ver claramente que estaban emocionalmente devastados, vio las tarjetas de embarque rotas esparcidas en el suelo cerca del escritorio de Patricia, y su expresión sufrió una transformación que todos en la puerta 47 recordarían por el resto de sus vidas. La madre devastada que había estado llorando se convirtió en algo completamente diferente. Se convirtió en el capitán que inspiraba respeto y autoridad. Se convirtió en una mujer negra que había pasado toda su carrera demostrando que pertenecía a espacios donde la gente decía que no pertenecía. Se convirtió en una fuerza que no se dejaba conmover, intimidar ni descartar. Se puso de pie lentamente, todavía sosteniendo a Cameron, quien se había envuelto a su alrededor y se negaba a soltarla. Y se giró para encarar a Patricia Endriss con una expresión de furia fría que hizo que el agente de la puerta diera un paso involuntariamente hacia atrás. El rostro de Patricia mostró horror y reconocimiento y la creciente comprensión de que acababa de cometer el peor error de su vida. Ella tartamudeó que era la capitana Richardson, que no sabía que esos eran los hijos del capitán, que si lo hubiera sabido, habría manejado las cosas de otra manera, que lo sentía, que no quería que nada de esto sucediera. La voz de Yasmín cuando finalmente habló era tranquila, pero se escuchó a través de toda la puerta con perfecta claridad. Y dijo con hielo en cada palabra que esos eran sus hijos de 10 años a quienes Patricia había aterrorizado y cuyas propiedades había destruido. Dijo que Patricia había llamado a seguridad por los bebés, los había acusado de fraude y había roto sus tarjetas de embarque que los habrían llevado a visitar la tumba de su padre. Y ella había hecho todo esto porque vio a 3 niños negros y decidió que eran criminales antes de que abrieran la boca. Suscríbete ahora mismo porque lo que dice el capitán Richardson a continuación te dará escalofríos y este agente de puerta está a punto de aprender que no se debe meter a los hijos de una madre. Deja un comentario y dime qué le habrías dicho a Patricia si estuvieras en el lugar del capitán Richardson. Patricia intentó balbucear más disculpas y explicaciones, pero Yasmín no había terminado. Ni siquiera estaba cerca de terminar. Y el ajuste de cuentas que estaba a punto de ocurrir en la puerta 47 sería noticia nacional antes de que se pusiera el sol ese día. Yasmín miró a Patricia con una expresión que podía congelar el fuego y le hizo una pregunta simple con una voz tan baja que toda la puerta tuvo que esforzarse para escucharla. ¿Sabes qué día es mañana? Patricia tartamudeó y meneó la cabeza, aterrorizada de descubrir a dónde quería llegar esto. La voz de Yasmín se mantuvo firme y fría mientras revelaba que mañana, 25 de octubre, habría sido el cumpleaños número 42 de su esposo. Que el teniente comandante Marcus Richardson, Sr., de la Marina de los Estados Unidos, había sido un aviador naval que murió en un accidente de entrenamiento hace 3 años, y que sus hijos habían estado volando a Washington, D.C. para visitar su tumba en el Cementerio Nacional de Arlington. Se giró ligeramente para que todos pudieran ver las mochilas con la foto de Marcus prendida en cada una. Ese hermoso rostro vestido de blanco azul marino mirando hacia un mundo por el que había muerto protegiendo. Yasmín explicó que sus hijos habían planeado este viaje durante 6 meses, que habían sido lo suficientemente valientes para volar solos porque querían honrar a su padre en su cumpleaños y que Patricia había tratado de quitarles todo eso basándose únicamente en prejuicios.
Patricia balbuceó que no sabía que si hubiera sabido de su padre, habría manejado las cosas de otra manera. La voz de Kennedy fue como un látigo mientras gritaba que le habían contado todo a Patricia, que le habían mostrado todos sus documentos. Pero Patricia se había negado a creer una sola palabra de lo que decían. Patricia intentó defenderse diciendo que simplemente estaba siendo cuidadosa y tratando de proteger el vuelo. La voz de Yasmín se elevó mientras exigía saber de que había tenido cuidado Patricia. ¿Qué posible amenaza podrían suponer 3 niños de 10 años con documentación perfectamente legítima? Yasmín recogió los pedazos de tarjetas de embarque rotas del suelo, sosteniéndolos para que todos pudieran ver el papel destruido. Preguntó con hielo en cada sílaba qué autoridad tenía Patricia para destruir esos pases. ¿Qué le dio derecho a destruir la propiedad que pertenecía a 3 niños? Patricia ahora lloraba, insistiendo en que creía que estaba protegiendo el vuelo, que creía que los documentos eran fraudulentos. La respuesta de Yasmín fue devastadora cuando preguntó si Patricia había estado protegiendo el vuelo de 3 niños de 10 años que intentaban honrar a su padre fallecido. El oficial Chen dio un paso adelante y se disculpó con Yasmín y sus hijos por su papel en lo sucedido, admitiendo que debería haber cuestionado más a fondo el juicio de Patricia. Yasmín reconoció su disculpa con un leve asentimiento, luego se giró para mirar a Michael Torres y declaró que Patricia sería despedida hoy o se bajaría de este avión y nunca volvería a volar para esta aerolínea. Michael asintió inmediatamente, asegurándole que el empleo de Patricia sería terminado y que habría una investigación completa. Luego Yasmín se dirigió a la multitud, agradeciendo a Angela, Denise, Emma y los demás que habían hablado por sus hijos, que habían tratado de intervenir, que habían grabado todo. Entonces su mirada se endureció mientras observaba a Karen Whitmore, a Richard Carlson y a los otros que habían sumado sus voces a la crueldad. Cuando Karen intentó escabullirse, Denise le bloqueó el paso y Kennedy señaló a Karen, revelando que esta mujer había dicho que probablemente ni siquiera tenían un padre. Richard Carlson dio un paso adelante con genuina vergüenza y se disculpó directamente. Pero Yasmín le dijo que había mirado a los hijos de su marido y había visto criminales y que debía recordar esa vergüenza y dejar que eso cambiara su forma de ver el mundo. Yasmín sacó las placas de identificación que llevaba, las que habían pertenecido a Marcus Sr., y las levantó para que todos pudieran verlas. Explicó que su marido había muerto defendiendo a un país que aparentemente no siempre honraba ni protegía a sus hijos como merecían. Su voz se quebró cuando explicó que había mantenido a sus hijos en privado para protegerlos, que ella había pensado que la privacidad los mantendría a salvo. Pero ahora se dio cuenta de que no había ningún espacio privado lo suficientemente seguro para proteger a los niños negros de personas que ya habían decidido lo que verían. Cameron habló en voz baja y dijo que los había protegido, que no era su culpa. Yasmín lo miró con lágrimas en los ojos y dijo que no era suficiente que sus hijos cargaran con ese trauma por el resto de sus vidas. Denise dio un paso adelante, se identificó como abogada y se ofreció a representar a la familia Richardson en acciones legales. Rachel le preguntó a Yasmín qué quería hacer con el vuelo, y Yasmín miró a sus 3 hijos y les preguntó si todavía querían ir a Washington, si querían visitar la tumba de su padre mañana. Jordan respondió que tenían que irse, que se lo habían prometido a papá y no dejarían que nadie se los quitara. Kennedy asintió con fuerza, diciendo que no dejarían que esta gente ganara. Cameron susurró que quería ver la tumba de papá, que necesitaba estar allí mañana. Yasmín le dijo a Michael Torres que emitiera nuevas tarjetas de embarque inmediatamente, ahora mismo. Asientos de primera clase exactamente como los reservados. Patricia le rogó a Yasmín que lo reconsiderara, diciéndole que perdería su trabajo, que tenía facturas y una hipoteca. Yasmín se giró sin ninguna compasión y dijo fríamente que Patricia debería haber pensado en eso antes de aterrorizar a los niños, que el error de Patricia les daría pesadillas a sus hijos durante años. Yasmín tomó las nuevas tarjetas de embarque de Michael, y sosteniendo las manos de sus hijos, comenzó a caminar hacia la pasarela. Toda la puerta observaba en silencio. Luego, lentamente, una persona comenzó a aplaudir, luego otra,
hasta que la mitad de la puerta estalló en aplausos para esta mujer negra con uniforme de piloto y sus 3 valientes hijos que se negaban a dejar que el odio les robara el cumpleaños a su padre. Ella los acompañó hasta el avión y personalmente acomodó a cada niño en su asiento de primera clase, pidiéndoles a los asistentes de vuelo Rachel y James que los cuidaran con especial cuidado. Cameron le rogó que no se fuera y Yasmín se arrodilló junto a su asiento, prometiéndole que estaría justo al frente llevándolos sanos y salvos hasta su padre. Jordan preguntó qué pasaría con Patricia y Yasmín le dijo que se haría justicia, pero que por ahora debía concentrarse en estar bien. Kennedy se disculpó por no revelar la identidad de su madre antes. Y Yasmín le agarró la cara y le dijo con fiereza que eso no era culpa de ellos, que no tenían obligación de revelar nada sobre su familia, que la culpa era enteramente de los adultos que eligieron la crueldad. Yasmín tomó el micrófono y su voz resonó por todo el avión mientras explicaba que había ocurrido un incidente en la puerta que involucraba a sus hijos. Se identificó como la capitana Yasmín Richardson, con 17 años de experiencia y más de 15.000 horas de vuelo, una de las menos de 150 mujeres piloto comerciales negras en los Estados Unidos. Ella declaró que sus hijos merecen volar en primera clase, merecen existir sin justificar su presencia y que todos necesitan entender lo que han presenciado y lo que necesitan cambiar en su manera de ver el mundo. El vuelo se desarrolló sin contratiempos y durante el trayecto los pasajeros que antes habían pasado frío encontraron coraje. Una mujer mayor llamada Margaret les dijo a los trillizos que su madre era extraordinaria. Otros pasajeros ofrecieron disculpas en voz baja. Cameron lentamente volvió en sí, presionando su cara contra la ventana, mirando las nubes pasar. Kennedy tomó su mano, y Jordan tomó la de Kennedy, y volaron hacia su padre, hacia la promesa que hicieron hace 6 meses. Un mes después, los videos se volvieron virales, provocando indignación nacional por la discriminación racial. Patricia fue despedida y enfrentó una demanda por derechos civiles. El oficial Patterson fue suspendido mientras que el oficial Chen se disculpó públicamente. El director ejecutivo de la aerolínea emitió una disculpa personal e implementó nuevas políticas de capacitación antibias. Se inició una investigación federal sobre la discriminación racial en los aeropuertos. La familia Richardson llegó a un acuerdo y donó la mitad a organizaciones que luchan por los derechos de los niños. 3 meses después, los trillizos estaban en terapia con el Dr. Patel, procesando su trauma. Cameron tuvo pesadillas. Jordania era demasiado protectora. Kennedy canalizó su ira hacia el activismo. En un parque, la familia jugaba junta, pero ahora veían las escaleras de manera diferente, con un cansancio que antes no existía. Yasmín les contó historias sobre su padre que enfrentó la misma discriminación a lo largo de su carrera militar. Cuando Cameron preguntó si su padre estaría enojado con ellos, Yasmín prometió que su padre estaría increíblemente orgulloso de lo valientes que habían sido. 6 meses después, la familia Richardson voló nuevamente desde un aeropuerto diferente donde el personal hizo todo lo posible para que se sintieran bienvenidos. Jordan vio a un piloto negro que lo animó a dedicarse a la aviación si le gustaba. Subieron a bordo y mientras despegaban, Cameron dijo que todavía era hermoso allí arriba. Kennedy estuvo de acuerdo. Nadie podría quitarles esto. Yasmín tomó todas sus manos y dijo que nadie podía quitarles su derecho a volar. El avión ascendía a través de las nubes mientras la voz de Yasmín explicaba que sus hijos aprendieron que el mundo los juzgaría antes de conocerlos. Pero también aprendieron que eran amados, protegidos y dignos. Volaban porque pertenecían al cielo, porque su padre había volado y porque ella volaba, y no había espacio donde ellos no tuvieran tanto derecho a estar como cualquier otra persona. Una dedicación en honor a cada niño al que se le hizo sentir que no pertenecía. Y una foto final mostró a la feliz familia Richardson antes de que todo esto sucediera. Los 4 sonriendo, llenos de amor y esperanza de un futuro mejor. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora y compártela con alguien que necesite escucharla.